que el ser madre amorosa no te quita la disciplina. Que ver con que le des la disciplina y la estructura, el orden, la jerarquía de respeto y los límites que debe de tener. Es más, son necesarios para sus relaciones interpersonales, las que van a tener más adelante, esas son necesarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que lo puse al revés. ¿Se funciona así? Sí, no pasa nada, está prendido. Entre ahí vos, ¿verdad? Sí, por eso no te estoy diciendo la calma, pueblo. Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses. Un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy venimos con un nuevo agite de mentes, con un nuevo caos consciente, como cada semana, como cada vez que sale un episodio. Y hoy, a ver, si en los bloopers que yo pongo o en los cortos que yo pongo previos a que inicia previos de la previamente de la previadera. Sí, de la previadera, de la prevención. Al inicio de cada episodio hay unos que son cómicos, hay otros que no tanto, pero justo el de hoy va a ser un poquito informativo y te va a dar un guiño de lo que vamos a hablar. ¿En serio? ¿Vas a meter lo que yo acabo de decir? Claro. No se puede. Cría cuervos y ni que lo fajen chiquito. Pero bueno, en fin, como siempre me acompaña esta señora que tengo aquí a mi lado, señorita, ya no sabemos cómo le decimos, doña, señora. Señorita. Ok, y no por gusto. No por gusto. Que nos acompaña hoy y vamos a hablar de un tema que hubiese sido bueno que tuviéramos al adolescente de la casa en este episodio. Bueno, no sé. Pero hoy no quiso venir. Sí, pero capaz que si lo tenemos iba a estar en mute. Bueno, también, pero iba a ser un ejemplo perfecto. Sí, por eso, pero iba a estar en mute porque iba a estar mirándome y hablándome con los ojos. Obviamente no estaría en mute para mí porque ya yo logro descifrar lo que me dice con la mirada, pero obviamente los que están viendo no van a descifrarlo. No, ese cetáceo de la adolescente. Mi hijo tiene el cetáceo, pero en la vista. Me habla a través de la vista. Te habla, te insulta, te regaña. A todo el mundo, a todo el que es cercano a él. Pero hoy vamos a hablar un poco de los adolescentes y de cómo influye la inteligencia emocional en ellos y en los padres. Esto ya es más terreno de la señora aquí, porque es la mamá del niño, como digo yo. Para poderlos guiar en que aprendan a identificar y gestionar sus emociones sin morir en el intento, porque sabemos que la adolescencia es un espacio sumamente complicado para los chicos. Sí, porque no son ni niños ni adultos, entonces están en todo ese proceso de descubrir muchas cosas. En esa transición, en ese puente. Exactamente. En ese puente que de paso es un puente colgante, es decir, tiene tanta como inestabilidad, está prensado de un extremo al otro, pero hay mucha inestabilidad y precipicio debajo de ese puente. Eso es lo que se atraviesa, esas son, vamos a decir, el proceso que se atraviesa en la adolescencia. Por eso siempre decimos que es tan importante la infancia y luego el proceso de la adolescencia. Lo siguiente ya se vuelve a fijar en el proceso de la adolescencia, porque en la infancia se fija lo primero, pero es como, venga, vamos a afincarlo más en la parte de la adolescencia. Claro, y sobre todo por el hecho de que para los adolescentes, los papás en la adolescencia, valga la redundancia, son el enemigo. Yo recuerdo con esta película que se llama Escuela de Rock, en donde el profesor, el protagonista, que quería formar su ¿cómo se llama? Su banda de rock. ¿Qué pasó? ¿Se me cayó la cédula? Sí, la estoy buscando. Rodó, patinó, se deslizó. En su afán por querer crear una banda de rock para estar en un concurso y todo lo demás, él decía que el enemigo era ¿Los padres?
Yo no me acuerdo El mucho. enemigo era el M, el H. No recuerdo muy bien cómo era el tema del enemigo, pero era un poco, porque como eran niños que estaban entre 10 y 12 años, era un poco como que esa etapa de que no son niños, pero que tampoco son adolescentes. Está ahí, en esa etapa de preadolescencia. Sí. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué podemos decir de la inteligencia emocional en los pequeños gigantes adolescentes? A ver, es cierto que la inteligencia emocional que el niño pueda tener, se han visto casos donde realmente los padres no aportan esa inteligencia emocional y el niño parece un viejito en el cuerpo de un niño, pues de un joven. Te salen con una sabiduría que tú dices, este niño tiene una profundidad de entender los procesos de la vida y lo ves con esa madurez, con esa templanza, con ese sabio que les proyecta afuera. Pero normalmente, pues, el proceso de vamos a decir, una inteligencia emocional viene dado por el pilar fundamental dentro del hogar, papá y mamá, las herramientas o la destreza que le dan y le enseñan a ese niño en el transcurso de su vida en cuanto a los procesos emocionales, es decir, a todas las travesías que se presentan, las situaciones dentro del colegio con compañeritos, con amigos, con primitos, con los hermanos. Todo eso va creando y va fomentando que ese niño se enriquezca en esa inteligencia emocional, en cómo gestionar cada una de las emociones que se presentan dependiendo de cada una de las situaciones que se tengan. Pero cuando se está ausente, como padres, como madres, estamos ausentes en esos trayectos, en esos tramos, o no le damos la importancia que requiere, que conlleva el hablarlo, el analizar lo que ha pasado con el niño, que él entienda también lo que ha pasado y los procesos que quizás pasó el otro niño o la niña con la que tuvo algún inconveniente, es cuando lamentablemente queda en este puente colgante, donde es inestabilidad lo que hay debajo, donde tú sientes que estás agarrado, pero eso está bamboleándose para todos lados y miras para allá y no tienes ningún tipo. Entonces, cuando no hay orden, estructura, organización, gestión de las emociones, de los conflictos, de lo que sea dentro del entorno de casa, que es lo principal, porque tenemos que tener algo en cuenta como padres. La escuela no está para educar a nuestros hijos. Ellos les enseñan competencias en cuanto a la parte académica, pero ellos no están para educar emocional, mentalmente a nuestros hijos. Eso es responsabilidad de cada padre. Señores, el cómo veamos la juventud el día de hoy y cómo los niños ahorita están afrontando los problemas y el desmadre que puede haber, eso te está indicando la grave ausencia en cuanto a, vamos a decir, la educación interna dentro de casa que está faltando. Sí, bueno, porque también recuerda que a nivel de crianza mucho se tiende a repetir patrones de cómo hicieron mis papás, de cómo hicieron, hacerlo de la forma... O hacerlo de una forma diferente, pero sin un manual, porque no hay un manual que diga cómo ser papá. Hay muchas recomendaciones y hay muchas cosas que, ojo, yo no soy mamá, soy tía, pero lo veo en que por lo menos tú siempre vas como sobre la marcha y todo lo que tú has observado que ha hecho tu mamá o las mamás que tú conoces y es como hacer lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Sí, sí. Aunque suene cliché la frase. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué nos puede pasar? Que o lo hacemos, vamos a decir, en lealtad a la crianza que nosotros tuvimos y criamos desde ese mismo molde, o nos vamos al otro extremo, donde lo hacemos huyendo de todos esos que consideramos esos patrones que podemos considerar tóxicos y caemos en otra toxicidad. Porque, por ejemplo, si venimos de una familia donde todo fue tan restringido, donde papá era súper, ¿cómo se llama? Estricto, donde mamá no te permitía una sola alzada de voz porque ya te estaba lanzando una cachetada o la chancla ya te estaba persiguiendo por toda la casa, tú te vas a ir al otro extremo. Y ese otro extremo va a ser fuera de límites, permisivo, tolerar cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es el extremo del orden estricto? Claro. Desorden estricto. Claro, pero fíjate aquí que vamos a hablar, si estamos hablando de la inteligencia emocional, me voy a poner científica, como dice Eve. Y citando aquí a Daniel Goleman, que es uno de los principales exponentes y investigadores de la inteligencia emocional, adaptando a la psicología del desarrollo el modelo clásico de él,
En los adolescentes hay 4 pilares que son claves. Está la autoconciencia, que es reconocer el caos, pasar de un estoy de mal humor a identificar siento frustración porque no me sentí incluido en ese grupo, hablando desde la parte social. Los adolescentes con baja autoconciencia suelen somatizar el estrés, como dolores de cabeza, dolores de estómago o explotar sin saber por qué. También tenemos la autorregulación, es el freno de mano, que es la habilidad más difícil a esa edad. Como su corteza prefrontal está en obras, regular la ira, el rechazo o ansiedad requiere un esfuerzo cognitivo inmenso. La autorregulación no es reprimir, sino canalizar. Como un tercer pilar está la empatía cognitiva y emocional, que aunque se suele pensar que los adolescentes son egocéntricos, están desarrollando una gran capacidad de empatía. El reto es que a veces están tan inundados por sus propias inseguridades que les cuesta leer las emociones de los adultos. A veces esto de la empatía puede dibujarse un poco entre que realmente hay mucho egocentrismo en los adolescentes y se puede ver justo con esa marca de el popular del salón y el que no es tan popular. Entonces el popular del salón se la sabe toda más una, cree que tiene el poder de criticar a todo el mundo, de destruir, de desvalorizar y todo lo demás. Sí. Entonces allí hay como que es una de las cosas que precisamente nosotros como padres tenemos que darnos cuenta. Porque yo siempre he dicho esto y creo que lo he dicho en varios episodios. Los primeros minutos de cuando tú recoges a tu hijo son esenciales para saber qué han podido pasar. Tu hijo va a hablar y va a conversar, tu hija o tu hijo van a conversar de cosas que pudieron haberle pasado en el cole. Y ojo, si tu hijo o tu hija no conversan de situaciones que pudieron pasar, tengo que decirte que realmente hay un problema de comunicación, porque normalmente un niño que se siente a gusto hablando con papá o con mamá siempre va a tender a comunicar, así sea cualquier tontería que haya podido vivir esa mañana. Así cada vez que tú le preguntes te digan lo de siempre. Exacto, pero va a saber que puede comunicarse. Un niño que se sube al coche y va inmerso en su teléfono y ni te presta atención es porque realmente no hay una verdadera ni genuina comunicación, ni se siente en confianza para comunicarse con papá o con mamá. Ok, y digo el último pilar acá para continuar. Las habilidades sociales y el apego entre iguales. En esta etapa el grupo de amigos pasa a ser la fuente principal de validación. La inteligencia emocional aquí determina cómo manejan la presión social, resuelven los conflictos y establecen los límites. ¿Por qué? Porque en esta etapa es muy común que por presión social se tienden a hacer cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, fumar, por ejemplo, consumir algún tipo de droga, sustancia, hacer tonterías, que pueden incluso rayar en cosas que son hasta delictivas. Exactamente. En las películas lo podemos ver muy bien, que como la presión social hace que un chico pueda hacer algo peligroso y pueda terminar hospitalizado. Incluso siendo un niño que hasta puede venir de tener, vamos a decir, de estar muy bien dentro de casa. Sí. Pero por la necesidad de pertenecer a ese grupo, a esa manada, transitando lo que es la adolescencia, tiende a querer mimetizarse con ese grupo y a dejarse arrastrar por esas peticiones, vamos a decirlo, vandálicas a nivel interior o a nivel exterior, que a veces te pide pagar, vamos a decir, el grupito para que tú puedas ingresar. Vamos a poner unos ejemplos aquí un tanto clásicos. Vamos a poner un ejemplo. Vámonos con marcas de móviles. Estás en el colegio, pero todos tienen iPhone. Entonces, si tú no tienes iPhone, no estás en la onda. Y buscas la manera de presionar aquí, presionar allá, porque tú quieres tener el iPhone, porque tú quieres pertenecer. Es correcto. Entonces, como padre, ese mismo ejemplo que estás diciendo, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente solemos comprarle el iPhone. No bueno, dependiendo. Sí, se lo compra. Dependiendo. Hay gente que sí sucumbe y hay gente que dice, pero a ver, tú no tienes un teléfono, funciona. Sí, pero últimamente son menos las que caen ahí. Obvio. Porque mayormente son esos que paren y hacen de todo. Paren y me refiero a buscárselo a buscar para comprarles el iPhone al hijo. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿qué le está fomentando allí? Porque no es que no le puedas comprar algo que quiera, pero
que también pueda verle, vamos a decir, el valor y el pago a eso. ¿A qué me refiero con esto? Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Esto. Es necesario que nuestros hijos estén implicados, así sea, en una sola cosa en cuanto a la integración familiar. ¿Y a qué me refiero? Recoge la mesa, o ayuda a poner la mesa, o lava los platos, o recoge tu habitación, o ayúdame a lavar la ropa, o ayúdame a limpiar tal cosa. ¿Por qué? Porque los hijos de hoy en día lo único que están pendientes, yo no diría que ni siquiera de sacar buenas notas, porque realmente creo que hasta el índice académico para esta fecha han bajado. Lo que pasa es que ahora vamos a ponerlos desde el momento que tú y yo pasamos por el colegio al momento que ahorita están pasando por el colegio. En la época nuestra, el promedio era importante porque el deber ser era que tú salías del colegio y ibas a la universidad, y la universidad pública te exigía un promedio mínimo para poder ingresar. Y el deber ser era que cuando tú no ayudabas en casa por ciertas cosas, vamos a suponer, papá y mamá te daban todo y tú no ayudabas en nada en casa, y vamos a decir, te liberaban de implicarte en cosas que tenías que hacer dentro del hogar. Papá y mamá lo que te fijaban y te decían es, no te pido que hagas nada, pero mantén las notas o ten buenas notas. Hoy en día, la gran mayoría de chicos realmente no se implican en nada en la casa y tampoco tienen buenas notas. Pero a eso es a lo que voy, terminando con la idea del tema de las notas, es porque ahorita como tal la academia no es tan importante. ¿Ves? Entonces, a menos que tú quieras estudiar una carrera de estas tradicionales, ingeniería, administración, contaduría, medicina, psicología, that's it. O sea, la academia no es importante. Ya, pero entonces pero tampoco le dan pero como la academia no es importante, entonces ¿para qué voy a estudiar si no es importante que yo vaya? Entonces, pero ya, disculpa que te taje, pero no terminan de entender que indiferentemente de lo que vayan a hacer, si quieren ser streamers, si quieren ser fotógrafos, si quieren ser lo que quieran ser, tiene que haber una base académica, tiene que haber una base de inteligencia. Claro, pero es que, a ver, el hecho de que puedan tener inteligencia emocional ya no tiene nada que ver con que tengan buenas, vamos a decir, buenas calificaciones o baja calificación. Aunque el tener inteligencia emocional ya te dice que eso también va a repercutir en la calificación que va a tener. Claro. Porque una persona que sepa gestionarse emocionalmente también va a saber reconocer responsabilidades y va a saber reconocer cuándo son sus responsabilidades. Un niño con buena gestión emocional, un niño que está criado donde sabe cuáles son sus responsabilidades y donde también tiene que implicarse, automáticamente se va a ver reflejado en un buen índice académico. Porque va a reconocerlo, porque hay una inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? No va a estar perdiendo su tiempo en buscar pertenecer en grupitos de amistades porque sí, porque sí, porque sí. No va a incrementar ese egocentrismo que a veces se desborda. Sí, se desborda en esta etapa donde yo soy el centro de atención y el mundo gira gracias a que yo existo. Entonces, todas esas cosas, cuando hay inteligencia emocional, tienden a bajar. Porque hay vamos a decir, un desarrollo de esa conciencia. Entonces, el desarrollar eso te permite gestionar de mejor manera todas las demás que se puedan presentar. Un niño con una gestión emocional correcta, adecuada, con una inteligencia emocional adecuada, cuando esté en un grupito y un grupito venga y le diga, mira, pero fuma, el niño va a tener unas emociones tan firmes que le va a ayudar en su autoestima también para decir no. Y no necesito fumar para
entrar al grupo. Si para entrar al grupo tengo que transgredir o tengo que pasar por esto, prefiero no hacerlo. Claro, pero ya ahí es el tema de los límites y tiene que ver mucho con la comunicación que puedas tener con papá y pero mamá. aquí lo que tiene que ver es que papá y mamá realmente estén presentes. Y no me refiero a presente físicamente, me refiero a presente emocionalmente. Saber detectar cuando tu hijo emocionalmente no está bien, cuando su mirada está diciendo algo, cuando su silencio, su pasividad, su alteración te está diciendo cosas y sentarte con él a conversar. Yo ayer iba conversando con mi hijo, con el gordo, y estábamos volviendo a tocar el tema porque le dije, mira, tengo unos días que te estoy viendo como un poco tal y me ocupa, te he dejado de estar porque, bueno, he dicho, le estoy dando 2-3 días de ¿cómo se llama? De margen. De margen para más o menos seguir leyendo, para ver que lo que yo esté leyendo no esté errado, sino que sigue manteniendo la conducta, lo atajo. Ajá. Y ayer empezamos a hablar y enseguida hablé con él y le dije, y quiero tocar un tema porque quiero saber, y empezamos a hablar sobre muchas cosas. Cómo te sientes de habernos mudado, cómo te sientes en la relación con mi pareja que estamos, cómo sientes el trato con él, cómo te sientes de estar en la casa nueva, del periodo ahorita que vas a pasar, que vas a ir a la ESO, al cambio, al que ya no vas a ver a tus compañeritos, eso también es un proceso. Ahorita estás pasando por un proceso donde estás cambiando muchas cosas, tu mente va a tener otros pensamientos, vas a comenzar a tener pensamientos discordantes que a veces te pueden generar otras emociones que quizás no eres capaz de reconocerlas, pero te pueden generar frustración, rabia, molestia, miedo. Yo estoy aquí, quiero que sepas que aquí estoy para escucharte, que puedes hablar conmigo, que cualquier angustia o lo que sea que te pueda pasar, yo no me voy a enojar contigo y vamos a buscarle solución a cualquier cosa que puedas presentar. Y algo que también quiero que tengas muy, muy presente es, ahorita tienes que estar muy pila, hay muchas personas que a veces son malas, que son abusadores y abusadores sexuales. ¿Recuerdas lo que he conversado contigo referente al abuso sexual? Entonces se me quedó mirando y me dice, bueno, mami, no me acuerdo mucho. Le dije, bueno, vamos a refrescar de nuevo la información. Y empezamos otra vez a hablar todo eso. Entonces es importante saber atajar, leer las conductas de tus hijos, leer la lectura, leer el mensaje que llevan en el cuerpo cuando los ves pasando, casi que es importante. Y eso es lo que necesitan ahorita los niños, que los padres estén implicados, no que estén físicamente en la misma casa, porque en la misma casa podemos estar, pero si no le estamos parando bola porque estamos scrolleando el teléfono, no nos estamos dando cuenta que está pasando dentro de ese cuerpecito, dentro de esa mente. Claro, pero fíjate una cosa aquí muy importante que traigo yo para acá. Cuando en la psicología hablamos de la adolescencia y todos esos cambios que tienen a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel físico y todo lo demás, entran como en una etapa que cuando se sienten juzgados, cuando se sienten atacados, automáticamente se cierran. Entonces, si papá y mamá quieren tener una buena comunicación, una comunicación real, una comunicación efectiva, el adulto, y esto va más allá de papá y mamá, esto también aplica a tíos, abuelos, primos, todo lo demás. Cualquier adulto que se quiera comunicar o que quiera intentar una comunicación. ¿Por qué? Porque acá el adulto debe cambiar de ser un juez o solucionador de problemas a ser un consultor emocional. Y mucho cuesta porque sí, ciertamente, cuando nosotros éramos adolescentes, a nosotros no nos decían, venía para acá, papito, sentate aquí y contame qué te pasa. Eso no pasa. Entonces, acá, lo primero que debemos hacer, se los voy a leer para ser lo más específica posible. El primero es el tener el poder de la validación emocional, que es el paso que casi todo el mundo se sabe. ¿Por qué? Porque cuando un adolescente te dice que su vida se acabó porque rompió con su pareja de 2 semanas, la respuesta lógica del adulto debe ser, no te preocupes, eres joven, conocerás a más personas. Error. Eso minimiza la experiencia del chico. ¿Cuál es el enfoque psicológico? Hay que validar la emoción antes que el hecho. Claro. Y en vez de decir esto de que, pero tú estás chamo, todavía falta tiempo para conocer a más gente. Decir en vez de eso, sé que te duele muchísimo ahora mismo y es completamente normal que te sientas así. Estoy aquí contigo. Primero conecta y luego redirige. ¿Sabes qué ayuda mucho a conectar con los adolescentes? Cuando tú le cuentas historias tuyas. Cuando tú le cuentas historias de cuando tú tenías su edad, de lo que hacías, de lo que te pasaba. Eso hace de que diga, pero es que este también pasó por la edad que yo tengo ahorita. Y en el tiempo de él hacía estas cosas. Entonces eso también hace que se interese un poco más y le ayude a querer abrirse a hablar contigo. Sí, y otra cosa que también conecta mucho es
que tú puedas describirle exactamente el nombre de la emoción que tú ves que está teniendo. Por ejemplo, algo que me pasó hoy con mi hijo. Teníamos que salir, no quería salir, se molestó y yo lo único que me volteé, con toda tranquilidad para entregarle el pantalón y le dije, sé que estás molesto y tienes todo el derecho de estar molesto, pero tienes que igual venir conmigo. Entonces es validarle la emoción y darle el nombre a la emoción de lo que está haciendo, para que ellos también vayan conectando. Ah, siento tal cosa. Ah, entonces esto que siento se llama así. Entonces es una forma de donde le validas la emoción, le das la información del nombre de esa emoción que está sintiendo y eso también hace que él diga, entonces sí que me entiende. Claro. Como segundo punto, tenemos que cambiar el interrogatorio por una pregunta abierta. ¿Qué pasa? Hacer preguntas como ¿cómo te fue en la escuela? Suele recibir un monosílabo. Bien. Nos pasó. Las preguntas cerradas activan las defensas defensivas. Y eso aplica tanto a los adolescentes como en algunos adultos. ¿Qué debemos hacer? Usar preguntas que no tengan una respuesta de una sola palabra. O compartir algo de tu día primero para normalizar la vulnerabilidad. Se puede preguntar algo así como ¿qué fue lo más absurdo o divertido que pasó hoy en clase? O hoy tuve un día súper estresante en el trabajo porque falló un proyecto. ¿Y a ti qué tal te fue? Tratar de buscar esa conversación. Yo en lo particular, cuando a mí me tocaba buscar al peque, al cole, los días que lo buscaba yo le preguntaba, ¿qué hiciste hoy? Y su respuesta era, lo de siempre. Pero ya yo sabía más o menos lo de siempre y empezaba, vimos matemáticas, vimos valenciano, vimos esto, entonces ya ahí él me iba diciendo, sí. Ay, ¿viste inglés? Sí. Ay, ¿qué viste en inglés? Entonces yo tengo un chiste que le digo, no, tuve examen. Ah, o sea, the house is rayita. Entonces ahí él se ríe y vamos conversando y vamos haciendo y vamos generando esa dinámica. Sí. Como tal. Yo también voy a comentar una anécdota que fíjate también lo que ocasiona el que tú hagas ese ejercicio todo el tiempo. Yo también le preguntaba todos los días y me respondía así. Hasta que empecé a cambiarle y le decía ¿y te comiste todo el desayuno que te metí? Uh-huh. Y me decía, y yo, y eso es que te comiste tal cosa. A que no te comiste tal cosa y esto sí que te lo comiste. Entonces se echaba a reír. Y entonces me decía, bueno, es que tal y tal cosa. Y eso daba pie a que empezara a hablar referente a lo que hubiese hecho ese día en el cole. Ese era estratégico. Y tanto se acostumbró que cuando yo por alguna razón lo iba a buscar y en el primer momento por estar en mi cabeza con las 10.000 cosas, obviamente como adultos que también vamos con 10.000 cosas en la cabeza, se me pasaba, él era el que me lo recordaba y me decía, ¿y hoy no me vas a preguntar cómo me fue? Y yo, sí, claro, mi amor, cuéntame, ¿cómo te fue? Él mismo, fíjate, cuando ya se acostumbran a esa apertura de puedo hablar, y incluso algo que me pasó una vez, por eso es que les digo que es tan importante los primeros minutos cuando recoges a tu hijo del colegio, porque una vez que sucedió algo, yo solamente le miré la cara y le dije ¿qué pasó? Y me dice, no mami, no pasa nada, y le digo yo, no, sí pasó algo. No mami, no pasó nada, y le digo yo, no, sí que pasó algo, o me lo dices tú o me regreso yo a preguntar. Total que nos regresamos a preguntar y me enteré que había pasado un inconveniente. Entonces, por eso es que les digo lo de tan importante de leer las miradas de tus hijos, leer los silencios, leer todo lo que te están hablando a través de su cuerpo, el cómo lo tienen. Eso habla mucho y entonces irlos preparando con inteligencia emocional es tan importante para cómo van a afrontar la vida y para los círculos de amistades que van a crear. ¿Por qué? Porque en esa franja, en la adolescencia, estamos extremadamente vulnerables porque estamos cambiando de piel. Sí, pero fíjate que otra cosa que tenemos que evitar los adultos, evitar el efecto sermón, que a veces se torna imposible, que es la regla de los 2 minutos. El cerebro adolescente desconecta de los monólogos moralistas tras aproximadamente 2 minutos. Igual que los hombres. Bueno, eso es otro episodio. A los hombres les hablo y a los 2 minutos ya no te están escuchando. No, eso es otro episodio. Eso lo dejamos para otro episodio. Físicamente, ellos dejan de procesar tus palabras porque se activa un mecanismo de defensa contra la saturación. O comienzan a escuchar o dicen, ajá, sí, pero no te están prestando ni media esfera.
¿Cuál es la estrategia en este caso? Si necesitas dar una lección o guía, hazlo breve. Formular preguntas para que ellos lleguen a la conclusión. ¿Cómo crees que podrías manejar esto si te vuelve a pasar? En lugar de, lo que tú tienes que hacer es esto. Y es parte importante. Es complicado como adulto evitar el sermón, pero ya uno le va agarrando como que la estrategia o busca como que esa le da la vuelta, ¿no? De hacerlo de la mejor manera posible. Tú que te cuestas con el peque y te pones a conversar. Yo que si lo veo le digo, ven acá, siéntate aquí. Tú sabes que esto, y me pongo a echarle broma y conversarle, y ahí es donde él suelta y entiende y respira. Bueno, nos pasó la semana pasada cuando fuimos a jugar bolo. Claro, y eso es importante. Fíjate que, a ver, enseñarle límites, estructura, que son tan importantes para esa inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional, ¿en qué radica? Primero radica en reconocer no solamente las emociones que tenemos nosotros y transitamos nosotros, en este caso ellos, que la inteligencia emocional es que ellos puedan reconocer las emociones que están teniendo, las sensaciones que están teniendo, que tengan validez esas emociones, pero que así como ellos también la están teniendo, puedan entender que eso también está pasando en los niños que son contemporáneos a ellos. Es decir, si yo me he sentido así, probablemente fulanito o fulanito también se puedan sentir así. Entonces, si yo hago algo donde yo me he sentido incómodo con eso, quizás no sea bueno que yo también se lo haga a fulanito, porque también va a sentir eso. O sea, y allí, en esa inteligencia emocional de reconocerme a mí, puedo reconocer a otros, y es cuando nace esa empatía, ese reconocimiento. Precisamente esa empatía nace por el reconocimiento a esa emoción, y eso solamente se lo damos nosotros como adultos. Ellos solo pueden obtenerlo por fuera, pero con una desinformación, porque la información que les va a llegar no va a ser la indicada, la correcta al 100%. Entonces, una inteligencia emocional es que ellos tengan conocimiento del desarrollo físico que están teniendo, que sentarse con ellos, por ejemplo, a la edad de 12 años, cuando ya has visto que su cuerpo ha empezado a desarrollarse, y comenzar a hablar con ellos sobre el desarrollo físico que están experimentando. Porque recordemos algo, en el proceso de la adolescencia no solamente se está desarrollando nuestro cuerpo, nuestra mente está teniendo pensamientos distintos, a nivel cognitivo están entrando en la etapa de las operaciones formales. Entonces ya aquí pasan de un pensamiento dicotómico de sí y no, blanco-negro, a tener una escala de grises, a poder analizar, a poder generar un poco más de pensamientos abstractos. Entonces es muy importante que lo entiendan y lo puedan comprender, porque ahora sí van a empezar como que a generar sus propios pensamientos desde con un poquito más a nivel de dificultad. Correcto. Entonces, por eso es tan importante el gestionarnos emocional, conocer los diferentes, vamos a decir, escalas de grises de la rabia, de la molestia, es conocer las diferentes escalas de colores de la frustración, de, ¿cómo se llama? De el mundo no gira en torno a mí. Hay otras personas que también desean cosas, y está bien que yo ceda en algunas, pero que en otras exija que quiero la mía. ¿Sí me entiendes? Ese equilibrio, mantenerlo allí. Eso es importante, y eso, como ya se los dije al principio, no lo enseñan en el colegio, porque es que los profesores no tienen por qué enseñar eso. No tienen el tiempo. Ellos pueden hacerlo si quieren, pero no es su obligación. Esto es obligación de los papás y de las mamás, de nosotros estar pendientes de nuestros hijos. Entonces, no podemos estar pendientes de ellos y estar abocados de ellos en enseñarle a gestionarse emocionalmente para que sean funcionales para ellos mismos y para la sociedad donde van a estar insertados, porque es que nosotros mismos no sabemos gestionarnos emocionalmente, y para desconectarnos de las emociones utilizamos la pantalla. Exactamente. Y como una última recomendación para los adultos, trabajar con los adolescentes, tenemos que respetar los momentos de repliegue. El aislamiento en su habitación no siempre es rebeldía. A menudo es regulación emocional. Necesitan espacio físico y mental para procesar la sobreestimulación del día. ¿Cuál es la estrategia? Me quedé ahí yo. ¿Cuál es la estrategia? No tires la puerta abajo.
No es que está encerrado en su cuarto y la voy a abrir, que aquí no te va a meter nadie. No. Bueno, yo le abro la puerta a mi hijo haciéndole bulla, pero por cualquier Pero sí, por cualquier otra cosa, ya es otro tema. Sí, es que, bueno, eso es parte del proceso. Es parte del proceso de crecimiento, y sí. es que yo no me quiero conseguir con semejante imagen. Sí. Dejar claro que estás disponible, pero respetar su espacio. Veo que necesitas estar solo un rato y lo respeto. Voy a estar en la sala por si quieres hablar o cenar algo más tarde. Básicamente, ciertamente muchos adultos nos preocupamos cuando pasan mucho tiempo metidos en su cuarto. Están en la etapa en la que se meten en su cueva, en su espacio, tal. Pero hay chicos de chicos, hay chicos que salen, dan una vuelta, miran, sí, ¿quién está aquí y tal? Y vuelven y se devuelven. O hay otros que solo salen a tomar agua y vuelven a entrar. O salen a comer y vuelven a entrar. Todo va a depender de qué tanto conoces a tu hijo, a tu hija, a tu adolescente. Mi hijo es las tres cosas. Sale a dar una vuelta, me busca a ver dónde estoy, ahora en verano se tira un rato a la piscina y después vuelve a regresar a su habitación, después vuelve a salir a buscar algo de comer y se vuelve a meter. Sí, pero ya sabemos. Y me vuelve a buscar para ver dónde estoy. Pero ya sabemos que esa es la rutina de él normal. Cuando ya la cosa se modifica por alguna razón, o que está más tiempo del normal, o que hay algún cambio, ahí es donde se tienen que prender las alarmas de estar preguntando. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante con los adolescentes? Una comunicación. No es decir, soy tu pana, porque no somos los amigos, somos figuras de autoridad, figuras importantes para el crecimiento del chico. La mamá, el papá, el tío, la tía, el abuelo, la abuela. Que él sepa que ante cualquier situación puede hablar con cualquiera. Por ejemplo, con mis sobrinos, yo soy a la que le llegan con los cuentos porque saben que de entrada no los voy a regañar, sino que los voy a escuchar, les voy a decir, bueno, pero puedes hacer esto otro. Soy la que da las estrategias inteligentes para evitar que mamá regañe. Entonces ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Que yo soy la que le va a dar las claves al otro para que tú no lo regañes. Sí, pero yo solamente yo lo regaño si es necesario, si el regaño entra y cabe. Por ejemplo, ¿dónde lo regaño? Si me contesta de una mala manera. Claro, pero es lo que te estoy diciendo. A ver, que no es que lo regaño a ver, que voy a agarrar la chancla y te voy a dar. No, yo sé que tus regaños son distintos. Sí, yo a modo de broma, ajá, porque mi hijo no sabe que es que yo le pongo un dedo encima, pero a modo de broma, ajá, le digo, acuérdate que yo soy mamá latina, no soy mamá española. Sí. Y entonces se echa a reír porque dice, sí, la chancla. Pero él sabe que no es verdad. Sí, totalmente. Incluso ayer estábamos bromeando con eso porque no sé qué fue lo que le dije. Y yo le dije, tú sabes que no. Y me dice, yo solamente te regañaría si me vuelves a bajar la tela del techo del coche. Y se echó a reír, se murió de la risa porque me dice, a mí que ya eso no te lo volvería a hacer, que estaba todavía chiquito. Bueno, pero esos son traumas que le quedan a uno como adulto. Como madre. Y en el bolsillo sobre todo. Sí. En el bolsillo sobre todo. Pero bueno, para ir cerrando un poquito el episodio y no extendernos más, ¿qué podríamos decir a las personas que nos están escuchando hoy acerca de ese tema? ¿Qué podríamos decir? El que un adolescente tenga inteligencia emocional para enfrentar las diferentes etapas que transita en el proceso de la adolescencia, donde se está, vamos a decir, afirmando o consolidando la personalidad que vamos a tener cuando ya seamos adultos y salgamos afuera, porque se construye una gran parte cuando estamos siendo niños, y cuando ya somos adolescentes, vamos a decir, esa arcilla se seca, se fija. Eso es lo que pasa en el proceso de esa adolescencia, se fija parte de nuestras, vamos a decir, personalidades, aptitudes, personajes. Entonces, es importante tener siempre a una persona que, vamos a decir, que sepa distinguir y pueda hablarle con claridad sobre esas emociones que pueda tener, porque eso es lo que le va a dar las herramientas para el día de mañana poder ser, como ya lo dije, eficiente para él y eficiente para el entorno donde va a estar, como en el entorno de trabajo, el entorno social de amistades, el entorno de la familia que vaya a construir. Todo eso es lo que se va a derivar. La persona eficiente que esté allí es la que se va a derivar de lo que se construyó en esa niñez y lo que se fijó en esa adolescencia. Entonces, ¿qué pasa?
juegan roles muy importantes, porque un tío que viva con un adolescente también tiene capacidad de poder ayudar a gestionar emocionalmente a ese sobrino o a esa sobrina. Papá y mamá son una pieza muy fundamental y nosotros como padres y como madres tenemos el deber de darles estructura y orden en cuanto a su mundo interno, porque es el mundo interno, el mundo de las emociones, lo que les va a ayudar a que más adelante lleguen a la cima o sencillamente terminen siendo unos desdichados, porque son las emociones las que nos permiten construir y consolidar las metas, los sueños, los propósitos y los planes que tenemos a futuro. Y yo les voy a dejar este guiño de esta nota mental. Tu propia regulación emocional es el espejo de la suya. Si un adolescente te grita o contesta mal y tú respondes gritando, le estás confirmando que la madurez emocional no existe. Mantener la calma no es debilidad, es demostrarle cómo se ve un adulto autorregulado. Es correcto. Y con esto le damos por finalizado el episodio, no sin antes agradecerles estar allí, darle like, activar la campanita y todas esas cosas que tienen que hacer en YouTube, suscribirse, que eso es gratis, y compartir. Compartir lo que ustedes crean que debería escuchar estas filosofadas de este par de dos. Recordándoles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotros. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo episodio. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Concierto.